Bienvenidos viajeros urbanos, o mejor dicho, exploradores del humo y el hierro. Hoy vamos a adentrarnos en la sombra del vapor, un mundo donde el vapor empezó a moverlo todo, incluso destinos inesperados. Y para guiarnos en esta travesía tenemos a la intrépida Sofía Spencer, cronista de lo cotidiano y testigo del cambio. Y no se preocupen, yo solamente voy a intentar no tropezar con los adoquines o con el humo. Visitantes, veo que buscan comprender los primeros días del progreso. Deben saber que el vapor no solo movió máquinas, también movió al hombre hacia su destino. Y yo que pensaba que moverme de la cama al sofá era difícil. Esto sí que es otro nivel. Todo empezó con una revolución silenciosa, hecha de hierro y fuego. Las máquinas empezaron a multiplicar la producción como nunca antes. Hiladoras, telares mecánicos, motores que no se cansaban. Las ciudades antes tranquilas empezaron a transformarse. A su alrededor surgieron fábricas, vías de tren, depósitos y talleres. Y con ello un nuevo tipo de vida urbana. Imaginen un lugar donde los trenes son más puntuales que mi alarma. Sí, igual de aterrador y fascinante. Atentos todos, la primera misión está por iniciar y van a necesitar sus celulares. Que comience la acción. Escanea el código para poder completar la misión. ¿Listos? ¿Qué creen que fue lo que más atrajo a la gente a las ciudades en este periodo? ¿Trabajo, modernidad, necesidad o ninguna de las anteriores? Y si tu respuesta fue trabajo, exacto, trabajo sin duda. El salario prometía un futuro distinto, y sí, también curiosidad por ver las máquinas gigantes moviéndose sin descanso. Buen ojo, acertaste. Y si tu respuesta no fue trabajo, casi. Aunque tu elección tiene sentido, el motor principal fue el trabajo. La gente buscaba ingresos y estabilidad, muy cerca de acertar. Nos encontramos en 1840. El sol todavía bostezaba, pero la ciudad rugía como dragón de hierro. Obreros caminando, niños cargando carbón, trenes anunciando su llegada. Y en medio de todo este caos, Sofía, pluma en mano, tomando notas como si fueran secretos del futuro. Yo intentando no ahogarme entre el humo y no perder mis zapatos. Qué manera de despertar. Antes, la vida giraba alrededor del campo, sembras, cosechas y criar animales. Cuando la maquinaria agrícola llegó, mucho ya no era necesario allí. Entonces comenzó el gran. Familias enteras viajaron a la ciudad buscando un salario. Cambiaron la tierra por el humo, la autonomía por la fábrica, la rutina del sol por los horarios de sirena. Surgieron nuevas profesiones: operadores de máquinas, ensambladores, mineros, mecánicos de vapor y nuevas clases sociales: la burguesía industrial, dueña de capital, y la clase obrera, quienes sostenían con su esfuerzo las enormes ruedas del progreso. Y yo que pensaba que mi vecino era exigente. Imaginen vivir con sirenas sonando a las 5 de la mañana. Si ustedes vivieran en 1840, ¿se quedarían en el campo o se mudarían a la ciudad? Si tu respuesta fue ciudad, muy bien. La ciudad ofrecía más que trabajo, infraestructura, transporte y acceso a servicio, aunque también conllevaba congestión, contaminación y densidad poblacional. Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad brinda oportunidades únicas de conectividad y desarrollo, difícil de encontrar en las zonas rurales. Y si tu respuesta fue campo, vivir en el campo significaba espacios abiertos, contacto con la naturaleza y menor densidad urbana. Sin embargo, desde la perspectiva del urbanismo, el acceso a servicios, transporte y oportunidades de desarrollo es más limitado que en la ciudad.
Las ciudades crecían tan rápido que nadie tuvo tiempo de organizarlas. Nacían barrios densos, casas pequeñas, pasillos compartidos y calles llenas de humo. La vida urbana se volvió dura, pero vibrante. Había pobreza, sí, pero también oportunidades. El progreso explotó sobre ellas como una olla a presión. Las fábricas se convirtieron en el corazón de la ciudad industrial. Allí nacían oficios nuevos, operarios de máquinas, mantenedores de vapor, conductores de tren, mecánicos, cargadores de carbón. La ciudad ya no dormía. Siempre había una máquina encendida, un tren pasando y un turno empezando. Y yo que me quejo del tráfico. Imaginen esto sin GPS y sin café. Horrible, ¿no? ¿Cuál oficio creen que era el más agotador? ¿Carpintero de taller, obrero textil, panadero o cargadores de carbón? Si tu respuesta fue cargadores de carbón, exacto, pesado, sucio y sin pausa. Aplaudan mentalmente a estos héroes del vapor. Si escogiste otro oficio, sí, todos eran duros, pero los cargadores de carbón eran casi superhéroes. Imaginen cargar toneladas de carbón mientras suena la sirena. Aquí estaba el verdadero motor de todo, el carbón. Caldera, vapor, máquinas. Sin el carbón no había fábrica, sin vapor no había tren y sin máquina no había revolución industrial. Desde aquí arriba se puede ver cómo cada chimenea, cada fábrica y cada vía de tren parece obedecer un mismo ritmo, el del carbón. Ese mineral no solo movía calderas y máquinas, sino que dictaba la forma de la ciudad. Los barrios obreros surgían justo al lado de los centros industriales. Las calles se trazaban pensando en el flujo constante de mercancía y cada tren que silbaba en la lejanía recordaba que el carbón era el corazón de todo. La planificación urbana estaba al servicio de este combustible. La ciudad crecía en función de su transporte, su almacenamiento y su consumo. En pocas palabras, el carbón no solamente generaba vapor y energía, sino que moldeaba la vida misma de la ciudad, dejando su huella en el paisaje urbano, en los barrios, en las fábricas y en el pulso de todos los que vivían bajo su influencia. Atentos. La siguiente misión se aproxima. En este caso no necesitarán dispositivos. A la cuenta de 3, imitaremos el sonido de la máquina de vapor. Creo que no me han escuchado bien. A la cuenta de 3, imitaremos el sonido de la máquina de vapor. Veo que algunos no hicieron el sonido, admito, ni yo lo hice. Pero lo importante de esto es saber que los trenes de vapor no solamente movían carbón y mercancía, sino que cambiaron la forma de las ciudades, permitiendo que crecieran alrededor de estaciones y vías, conectando barrios, fábricas y mercados como nunca antes. Y bueno, a los que hicieron el sonido perfecto, suenan como auténticos trenes industriales, listos para sobrevivir al siglo XIX, o bueno, al menos para hacer ruido como ellos. Manchester fue la primera ciudad industrial del mundo. Birmingham, el taller del imperio. Londres, el centro financiero más grande del siglo XIX. Estas ciudades fueron el laboratorio del mundo moderno. Cuando observo estas ciudades, no puedo evitar sentir que fueron algo más que simples asentamientos urbanos. Fueron auténticos laboratorios urbanos, espacios donde el mundo moderno empezó a tomar forma. Manchester, con sus fábricas interminables, fue la primera en demostrar cómo una ciudad podía organizarse entera alrededor de la industria, con barrios obreros que crecían como extensiones de las máquinas y una red de calles trazada para mover materia prima, no para el confort humano. Birmingham, en cambio, respiraba metal. Era el gran taller del imperio, y su urbanismo parecía un engranaje gigantesco, donde cada taller, cada fundición y cada almacén se conectaba en una cadena productiva que definía la vida de sus habitantes.
Y Londres. Londres era otra cosa. El centro financiero más grande del siglo XIX, donde la planificación urbana respondía al flujo del capital. Sus puertos, sus bancos, sus estaciones y sus interminables corredores comerciales transformaron la ciudad en un nodo global, dictando el ritmo de un mundo que empezaba a girar más rápido. ¿Cuál ciudad creen que se industrializó más rápido? ¿Londres, Manchester, Birmingham, otro? Si tu respuesta fue Manchester, exacto, rápido, ruidoso y un verdadero motor del cambio. Excelente observación. Si escogiste otra ciudad, buena observación, pero Manchester tenía una combinación perfecta de fábricas y transporte. El nacimiento de la ciudad industrial fue un cambio irreversible. Dejó atrás el mundo rural, creó nuevas clases sociales y transformó el trabajo para siempre. Recuerden, el vapor no solo movió máquinas, también movió destinos. Viajeros, el nivel 1 ha sido completado. Antes de avanzar, recuerden, piensen rápido, actúen con astucia y eviten distraerse con el humo, aunque algunos de nosotros necesitamos mascarilla histórica. Ya están listos para desbloquear la próxima etapa de esta misión. Bienvenidos nuevamente, valientes exploradores. Esta vez han llegado al mapa del progreso, un mundo donde las ciudades no son simples lugares, son máquinas enormes hechas de calles, humos, engranajes y miles de vidas moviéndose a la vez. Y para guiarnos hoy, tenemos al único capaz de ver el orden en el caos, el ingeniero urbano, el diseñador de ciudades vivientes, Victor Greenman. Las ciudades son máquinas vivas y cada calle una arteria del progreso. Y hoy aprenderán a leerlas, diseñarlas y, si tienen suerte, no perderse en ellas. Cuando el vapor empezó a transformar el mundo, las ciudades crecieron de forma descontrolada. Yo crecí viéndolas expandirse como bestias sin guía, tragándose campos, ríos y vidas humanas. Desde entonces, juré encontrar la manera de diseñarlas para que funcionaran, no para que explotaran. Y créanme, este hombre no tolera ni una calle mal alineada. Una vez corrigió una acera porque estaba 2 centímetros fuera de ejes. 2 centímetros. En la revolución industrial, las ciudades dejaron de ser pequeños núcleos orgánicos, formados durante siglos. A partir de las fábricas, comenzaron a crecer como organismos nuevos, extendiéndose hacia donde el trabajo atraía a las masas. Las zonas fabriles se convertían en puntos de gravedad y a su alrededor aparecían viviendas, mercados, calles, talleres y todo tipo de servicios improvisados. Pero claro, improvisar un barrio no significa que funcione. Calles estrechas, drenajes inexistentes y viviendas apretadas como piezas mal ensambladas hacían que la ciudad industrial fuese un rompecabezas armado a la fuerza. Por eso nació la necesidad de planificar, no solo construir ciudades, sino ordenarlas. Suena bonito, hasta que recuerda que todo esto pasaba mientras la gente literalmente trataba de no ahogarse entre humo, barro y ruido. El urbanismo era como poner orden en un closet lleno de dinamita. Atentos todos, la primera misión está por iniciar y van a necesitar sus celulares. Que comience la acción. ¿Listos? ¿Qué elemento impulsaba el crecimiento inicial de las ciudades industriales? Los parques públicos, las zonas residenciales, los talleres, las fábricas.
Si tu respuesta fue las fábricas, exacto. Las fábricas eran el núcleo que atraía trabajadores, servicios y barrios enteros. Si tu respuesta no fue las fábricas, interesante, pero no. En la ciudad industrial todo giraba alrededor de estas. La ubicación de una fábrica no era un capricho, era la diferencia entre prosperar o desaparecer. Muchas se instalaban junto a ríos, no solo por el agua, sino porque el flujo podía alimentar turbinas y transportar mercancías. Otros industriales preferían los puertos, donde los barcos descargaban carbón y llevaban productos a mercados lejanos. Luego llegaron las vías férreas y la historia cambió. Una estación de tren era como un imán urbano. Si colocabas una fábrica cerca, garantizabas trabajadores, materia prima y salida rápida para la producción. Las ciudades empezaron a crecer siguiendo las líneas del tren como raíces que se adherían a un nuevo suelo. Traducción. Si querías ser millonario en el siglo XIX, solamente necesitabas una fábrica, carbón y una estación cerca. Y no preocuparte por la contaminación, claro, porque aparentemente nadie lo hacía. ¿Listos? ¿Qué factor determinaba más la ubicación estratégica de una fábrica en el siglo XIX? La cercanía a zonas residenciales, la belleza del paisaje, el acceso a ríos, puertos o vías férreas, la altura del terreno. Si tu respuesta fue el acceso a ríos, puertos o vías férreas, correcto. Una buena conexión al transporte era el secreto del éxito industrial. Si tu respuesta no fue el acceso a ríos, puertos o vías férreas, no exactamente. Podrían ignorar la vista, pero no podrían ignorar el tren. Una ciudad sin rutas claras es como una máquina sin correas de transmisión. Simplemente no funciona. Los ejes de transporte se convirtieron en la columna vertebral del espacio urbano. Calles principales para conectar barrios, rutas directas hacia fábricas, carreteras para carretas cargadas de carbón y puentes que cruzaban ríos para unir las piezas dispersas de la ciudad. Con el tiempo, las ciudades se diseñaron pensando en cómo mover personas y mercancías con la menor fricción posible. Esto creó una jerarquía de calles, principales, secundarias, residenciales y, por supuesto, las que nadie quería usar porque eran básicamente laberintos de barro. Yo aún me pierdo en mi propio barrio, pero Víctor aquí puede ver un mapa y decir cuántas personas lo caminan hoy, o al menos así parece. La ciudad industrial era una máquina dividida en compartimentos. Las zonas fabriles eran el corazón mecánico, ruido incesante, calor y actividad sin pausa. A su alrededor surgieron barrios obreros, construidos con rapidez y poco criterio. Habitaciones pequeñas, patios compartidos, calles angostas, pero cercanas al trabajo, lo que era vital para quienes dependían de cada minuto del día. En contraste, los centros administrativos crecieron alrededor de edificios públicos, bancos, oficinas y estaciones principales. Allí vivía la burguesía industrial, lejos del humo y del ruido, demostrando que incluso la ciudad tenía clases sociales dibujadas en su propio plano. O sea, había un barrio para trabajar, uno para sufrir y otro para presumir. ¿Listos? ¿Qué característica definía principalmente a los barrios obreros? Amplios espacios verdes, estilo arquitectónico ornamentado, su cercanía al trabajo y viviendas pequeñas, su lejanía de las zonas fabriles. Si tu respuesta fue su cercanía al trabajo y viviendas pequeñas, exacto. Eran barrios improvisados, pequeños y muy cerca de las fábricas. Y si tu respuesta no fue su cercanía al trabajo y viviendas pequeñas, no exactamente. Los barrios obreros eran todos menos cómodos o alejados del ruido. El crecimiento descontrolado trajo consigo males urbanos que aún hoy nos persiguen. El hacinamiento era una sombra permanente, familias completas viviendo en un solo cuarto, sin ventilación ni higiene.
La contaminación cubría la ciudad con un manto gris, alimentada por chimeneas que escupían sin descanso. El desorden urbano generaba calles sin salida, barrios aislados y zonas donde las enfermedades se propagaban como fuego. Curiosamente, estos problemas obligaron a pensar en soluciones y dieron origen a los primeros intentos serios de planificación urbana racional. Básicamente, el caos era tan grande que alguien dijo, ¿y si lo organizamos? Pero la cosa no se quedó así. Fue como si por fin se dieran cuenta que vivir entre humo, basura, calles torcidas y casas pegadas una encima de la otra no era muy sostenible, que digamos. Entonces empezaron a aparecer personas que decían, señores, necesitamos espacios para respirar, calles que lleven a algún sitio y lugares donde la gente pueda vivir sin enfermarse cada 2 días. Y así, poco a poco surgió la idea de que las ciudades no podían crecer como matas salvajes, sino que había que pensarlas, estudiarlas y diseñarlas con lógica. En otras palabras, el desastre fue tan grande que obligó a inventar el urbanismo moderno casi por necesidad. ¿Cuál fue uno de los principales problemas que surgió por el crecimiento descontrolado? El hacinamiento extremos en vivienda, el exceso de parques, la sobreplanificación de barrios, el abandono de las fábricas. Si tu respuesta fue el hacinamiento extremos en vivienda, tal cual. Las viviendas llenas y sin ventilación eran la norma. Y si tu respuesta no fue el hacinamiento extremos en vivienda, ojalá ese hubiese sido el problema, pero no, la realidad era mucho peor. A mediados del siglo XIX surgieron las primeras propuestas reales para controlar el crecimiento urbano. Se empezaron a diseñar calles más anchas, sistemas de drenaje, espacios públicos, rutas de transporte lógico y zonas claramente divididas por su uso. Surgieron ideas como las cuadrículas urbanas, los bulevares amplios y los proyectos sanitarios. Por primera vez, una ciudad podía ser pensada antes de ser construida. Esto cambió el destino urbano. Dejó de ser un organismo salvaje y se convirtió en un sistema que podía mejorarse, ampliarse y mantenerse. Es decir, pasamos de hagan las casas donde puedan a pongamos orden antes de que la ciudad se coma a sus habitantes. Un progreso verdadero. ¿Listos? ¿Cuál fue un avance clave en las primeras propuestas de planificación racional? Aumentar el número de chimeneas, crear calles más anchas y mejor organizadas, construir solos edificios altos, eliminar completamente las zonas fabriles. Si tu respuesta fue crear calles más anchas y mejor organizadas, exacto. Las calles amplias y ordenadas fueron un antes y un después. Y si tu respuesta no fue crear calles más anchas y mejor organizadas, no exactamente. La esencia del urbanismo racional era organizar, no exagerar. El sol estaba saliendo, aunque apenas podría verse entre el humo. Las calles vibraban con el paso de los obreros, carreteras cargadas de carbón y de locomotoras que esculpían vapor como dragones metálicos. Entre aquel bullicio, Víctor caminaba con su cuaderno, observando cada detalle como si la ciudad le hablara. Donde se atascaban los trabajadores, qué calles formaban embudos, donde faltaba luz, donde sobraba ruido. Todo era información, todo era una pieza del enorme rompecabezas urbano. Si logramos entender sus fallas, podremos arreglar su futuro. Exploradores, es hora de su misión. Si tuvieran que diseñar una ciudad industrial, ¿qué colocarían primero en el mapa? Si tu respuesta fue la primera, exacto.
La fábrica es el corazón del crecimiento. Sin ella, nada se mueve. Si tu respuesta fue la tercera, perfecto. Si transporte, no hay ciudad funcional. Muy urbanistas ustedes. Si tu respuesta fue la segunda o la cuarta, buena intuición. Aunque no son lo primero, sí determinan cómo crece todo lo demás. La ciudad industrial nos enseñó que el progreso necesita orden, que cada calle, cada fábrica y cada barrio deben pensarse como engranajes de un todo, y que el caos, aunque inevitable, puede ser controlado si se diseña con visión. Recuerden, el urbanismo no es solo construir ciudades, es dar forma al destino de quienes las habitan. Y con eso, viajeros, superen el nivel 2, tomen aire fresco, si pueden encontrarlo, y prepárense para seguir explorando la ciudad industrial. Bienvenidos nuevamente, valientes exploradores. Esta vez han llegado al despertar del acero, un mundo donde las estructuras no se construyen, se forjan. Aquí el metal respira, las vigas se estiran como músculos y cada edificio late como un pulso mecánico que sostiene a las ciudades enteras. En este lugar, la fuerza no es solo física, es visión, precisión y valentía para levantar lo imposible. Y para guiarnos hoy, tenemos al maestro que convirtió el hierro en imaginación pura, el arquitecto Clark Stewart, el forjador de la arquitectura moderna. Bienvenido, viajero. Dicen que la revolución industrial fue humo, máquinas y ruido, pero para mí fue otra cosa. Fue el momento en que los materiales despertaron. En el siglo XIX, las ciudades crecían como bestias hambrientas, pedían viviendas, fábricas, estaciones, museos sin descanso, y la arquitectura tradicional simplemente ya no alcanzaba. Entonces llegaron ellos, los materiales que cambiaron la historia. El hierro. Durante siglos existió, pero era tímido, escaso, caro, hasta que nacieron los altos hornos y con ellos el hierro fundido. Este metal permitió salvar grandes vanos, levantarse sin miedo al clima. Sus piezas rectas podían sostener más de lo que la piedra jamás soñó. El acero. Y si el hierro abrió el camino, el acero lo convirtió en autopista, más resistente, más elástico, infinito. Gracias al acero nacieron edificaciones altas, interiores amplios y estructuras imposibles. Trabaja tensión, compresión, a lo que quieras. Con él entendimos algo. El edificio ya no tenía límites. El vidrio. Antes solo cerraba ventanas, pero en el siglo XIX empezamos a liberar los muros. El vidrio tomó el control. Incluía cerramientos completos, invernaderos luminosos, espacios higiénicos y transparentes. Era como atrapar la luz y obligarla a obedecerte. El hormigón, un gigante silencioso. Primero maleable, adoptaba cualquier forma. Luego, armado con acero, se volvió casi indestructible. Con él creamos bóvedas, vigas, columnas, formas libres. El hormigón dijo: dame un molde y seré lo que quieras. Con estos materiales, las ciudades dejaron de ser pesadas y opacas. Nacieron los edificios altos, amplios, luminosos y veloces de construir. ¿Cuál fue el material que abrió la puerta a enormes estructuras en el siglo XIX? La madera, el hierro fundido, la piedra caliza, el vidrio. Si tu respuesta fue el hierro fundido, exacto. El hierro fundido fue el primer héroe metálico. Y entonces ocurrió la magia. Gracias al hierro,
luego el acero y procesos como el Bessemer, los materiales pudieron fabricarse en masa. Esto no solo cambió edificios, cambió mentalidades. Los arquitectos dejaron de copiar templos antiguos, empezaron a diseñar máquinas habitables. El hierro ya no se escondía, se mostraba con orgullo, desnudo y sincero. Era el nacimiento de una nueva especie de la arquitectura. Y claro, mientras todo esto pasaba en la arquitectura, el urbanismo estaba ahí como, bueno, si van a construir máquinas habitables en todas partes, pueden por lo menos construirlas donde no tapen la calle. De repente, las ciudades crecieron tan rápido que parecía que alguien había activado el modo crecimiento espontáneo. Los urbanistas miraban los nuevos rascacielos y decían hermoso, precioso. Pero, ¿dónde metemos ahora el parqueo, el parque y la gente? Las nuevas necesidades crearon nuevos tipos de edificios. Talleres. Eran pequeños, artesanales. El origen de todo, donde el trabajo era manual y el ritmo humano. Fábricas. Los titanes de la producción. Máquinas, materias primas y trabajadores. Todo en un solo techo. Aquí nació la producción masiva. Estaciones de tren. Los aeropuertos del siglo XIX. Eran gigantes de hierro y vidrio, cubiertas enormes, espacios diáfanos, ingeniería monumental. Se convirtieron en símbolos del progreso. Almacenes. Evolucionaron de simples depósitos a palacios del consumo. Grandes, ventilados, llenos de luz y productos. Los primeros centros comerciales. La verdad, con todos estos nuevos edificios, el urbanismo tuvo que ponerse las pilas, porque parecía que cada construcción llegaba con su propio drama. Los talleres eran tan chiquitos que parecían decir, yo solo vine a existir. Las fábricas ocupaban media ciudad como si fueran dueñas del barrio. Las estaciones de tren parecían ser catedrales de vidrio, y los almacenes, bueno, esos se creían centros comerciales antes de que fueran cool. En resumen, el urbanismo tuvo que mirar todo eso y decir, está bien, pero ¿y el orden dónde está? Porque ustedes están construyendo como si no hubiera mañana. La industria no solo cambió los materiales y las formas, cambió la filosofía. Louis Sullivan lo dijo con claridad. La forma sigue la función. Ya no importaban los adornos, importaba que el edificio sirviera, que fuera eficiente, lógico, honesto. Arquitectos como Le Corbusier o Mies van der Rohe tomaron esa idea y construyeron el futuro con ella. ¿Listos? ¿Qué significa realmente? La forma sigue la función. Que el edificio debe verse bonito primero, que la utilidad dicta la forma del edificio, que los arquitectos ya no podrían decorar, que los edificios son iguales. Si seleccionaste la utilidad dicta la forma del edificio, bien hecho. En las ciudades industriales, los edificios surgían para cumplir funciones muy concretas, fábricas, talleres, estaciones, y su diseño reflejaba eso. Todo estaba pensado para producir más, trabajar mejor y moverse eficientemente. Si no la seleccionaste, tranquilo, es fácil confundirse. No es que los edificios debieran verse bonito primero, ni que tuvieran prohibidas las decoraciones. Lo importante era que su forma respondía a la función que deberían cumplir dentro de la ciudad industrial. Todo lo que ves hoy, los rascacielos, los interiores diáfanos, el vidrio omnipresente, nació aquí. La arquitectura industrial nos enseñó que la belleza no siempre está en la decoración, sino en la honestidad estructural. Le Corbusier, Mies van der Rohe y muchos otros heredaron esta lógica. Nosotros no construimos estilos, construimos un nuevo mundo. Y recuerden mi frase, viajeros, porque define mi visión. El hierro también puede soñar, solo necesita una mente que se atreve a moldearlo. Y así termina nuestro paseo por el despertar del acero, donde el hierro, el acero, el vidrio y el hormigón se pusieron a trabajar más que cualquier humano. Fábricas, talleres, estaciones y almacenes surgieron como si la ciudad estuviera jugando a construir un Lego gigante. La lección está clara. La forma sigue la función, y si no, el edificio te lo recuerda con un techo que no cabe en la calle y una escalera que da vueltas como si tuviera vida propia.
Bienvenidos exploradores. Esta vez entramos en el laberinto del obrero, un mundo donde las calles estrechas, los callejones sin salidas y los bloques de viviendas apretadas cuentan historia de esfuerzo y resistencia. Aquí, cada rincón refleja desafíos de quienes sostenían la ciudad con su trabajo, problemas de vivienda, falta de higienes y servicios básicos insuficientes. Y para guiarnos en este laberinto tenemos a alguien que conoce cada pasillo, cada puerta y cada historia escondida detrás de las fachadas, Alice Fairview, defensora de los trabajadores y exploradora del corazón de la ciudad industrial. Hola, llegas justo a tiempo. Ven, te mostraré cómo se vive aquí. Quien viera esto desde arriba diría que es una obra maestra de la eficiencia. Fábricas pegadas a las viviendas, menos distancia que recorrer, más producción y obreros convertidos en máquinas. Sí, desde la mansión del dueño, claro. Todo muy eficiente hasta que te toca dormir entre olín y ratas. Familias enteras llegaban a la ciudad con pocas pertenencias y muchas esperanzas. Los propietarios y constructores aprovecharon que no había reglas y poco tiempo. Empacaron tantas casas como pudieron en pequeñas parcelas de tierra. Las casas parecían empujarse unas a otras, calles estrechas e irregulares como un laberinto. Y así nacieron los barrios obreros. Y como en todo laberinto, lo peor estaba en el centro. ¿Listos? Si tuvieras que mudarte a la ciudad industrial del siglo XIX, ¿qué sería lo más difícil para ti? A. Adaptarme al ritmo de trabajo. B. Encontrar vivienda digna. C. Mantener la salud. D. Mantener tus esperanzas vivas. Si tu respuesta fue B, encontrar vivienda digna, correcto. Sin un lugar digno donde vivir, todo lo demás se complica. Salud, descanso y seguridad. Si tu respuesta fue otra, casi, pero el mayor desafío real era la vivienda. Sin un lugar adecuado, adaptarse, mantenerse sano o conservar la esperanza se volvía mucho más difícil. Aquí estamos en el nudo del asunto. Familias completas en una sola habitación. Das 2 pasos y se te acabó la casa. A esto se le llama hacinamiento. Tus opciones para dormir eran compartir la cama o directamente el suelo. Era difícil mantenerse limpio. Bueno, pues bienvenido a la jungla urbana, donde tu cama y la de tu vecino comparten más que la pared. Y dormir es más un deporte urbano que un descanso, ideal para aprender a convivir o a pelear por el último centímetro del colchón. El agua potable no tocaba tu puerta. El agua contaminada sí. Esto se debía a que era tomada de los ríos, que ahora eran el desagüe de los desechos y de la industria. En algunas zonas, las compañías de agua suministraban entre una cuadra y otra, a la que se accedía mediante una bomba de agua compartida. Si no tenías bomba, agarras tu cubeta y vas tú mismo al río. Y el baño. Si tenías patio, quizá era tuyo. De lo contrario, compartías la letrina con medio vecindario. Pero con tantas personas, eliminar los desechos era un desafío. La higiene no era común. Como podrás adivinar, no había alcantarillas. Por lo menos no para tus desechos. ¿Recuerdas cuando dije que las casas se empujaban? Ni iluminación ni mucha ventilación, haciendo que las casas siempre estuvieran húmedas, lo que junto con los desechos hicieron de las enfermedades tus nuevos vecinos. Aún no entienden que los gérmenes del agua sucia y las enfermedades están conectados. Más adelante descubrirán que cada peso invertido en saneamiento ahorraba 10 en hospitales, bajas laborales y mortalidad. En el laberinto del obrero, las enfermedades viajan más rápido que las oportunidades. Aquí hasta los gérmenes tenían sus propias fiestas. Calles estrechas, casas pegadas, agua compartida, tuberculosis, fiebre tifoide, cólera, menudo combo mortal urbano. Cada esquina era un pequeño laboratorio de enfermedades, y el aire olía a todo menos limpieza. En esta ciudad, respirar era un riesgo, y vivir en una habitación diminuta con varias familias, peor aún. ¿Listos? Si tuvieras en un cuarto con 10 personas, ¿qué sería lo más difícil para ti? A. Privacidad. B. Salud. C. Descanso. D. Seguridad.
En mi caso sería la privacidad. Imagina querer llorar o cantar en paz y que alguien te diga, oye, bájale, que todos estamos aquí. 14 horas laborales, hollín, humedad, calor y accidentes sin atención. Y el salario todavía no sube. Fueras hombre, mujer o niño. Pero de la opresión nace la resistencia. Los trabajadores comenzaron a organizarse, huelgas, sociedades obreras y sindicatos. Al principio la industria los ignoró, pero la unión creció y con ella la presión. Así nacieron las leyes de fábrica, que acortaban el horario de trabajo, imponían restricciones al trabajo infantil, haciendo obligatoria su educación, que trajo consigo la creación de escuelas, y exigió a los dueños de fábrica que mantuvieran los locales ventilados, con condiciones sanitarias básicas, además de crear el cargo de inspector de fábricas. Nada como un poco de sufrimiento para despertar la creatividad sindical. ¿Quién dijo aburrido? Pero no me vean así, que solo es la realidad. Para 1840 surgieron voces poderosas, médicos, arquitectos y filántropos, que se atrevieron a decir lo que nadie quería admitir. La vivienda enferma estaba matando a la ciudad. Su mensaje era claro: mejores hogares salvarían miles de vidas. Empezamos a ver los primeros intentos de viviendas colectivas y residencias obreras. No eran palacios, pero era un avance. A partir de 1860, organizaciones como la Peabody Trust comenzaron a construir bloques enteros de viviendas colectivas en Londres. Ladrillos rojos, patios comunales, cocinas compartidas, lavaderos y baños públicos limpios. Incluso había normas estrictas para mantener el orden, horarios, limpieza y alquiler puntual. Pero existía un detalle: muchos obreros pobres no podían pagarlas, así que las viviendas colectivas beneficiaron primero a los trabajadores más estables. Fue un avance enorme, pero no una solución completa. Eso sí, pagarlo era otro cantar. Los más pobres miraban esas viviendas como quien mira un unicornio, bonito, brillante, pero totalmente inalcanzable. Era como ver un edificio nuevo en la ciudad con precio accesible en el anuncio y tú pensando, ¿accesible para quién? En esa época, igual que hoy, lo urbano tenía niveles. Unos vivían en bloques modernos, otros en cuartos donde apenas cabía el aire. Al final, las viviendas colectivas eran la nueva esperanza, pero solo si tu bolsillo sobrevivía al alquiler. ¿Listos? ¿Qué valora más en una vivienda colectiva? A. Espacios compartidos limpios. B. Privacidad en tu habitación. C. Acceso a servicios como agua o baños. D. Buen vecindario y comunidad. En mi caso, yo valoraría más acceso a servicio, porque no importa cuán linda o privada sea tu habitación, si la ciudad y la vivienda no te garantizan lo básico para vivir bien, como el agua limpia, baños suficientes y servicios que permitan que todo funcione sin caos. Aunque la privacidad, los espacios compartidos y la comunidad también importa, sin servicios urbanos confiables, todos los demás se vuelve un dolor de cabeza. Después de tantos problemas, la vivienda dejó de ser un asunto privado y pasó a ser una responsabilidad pública. La ciudad ya no podía medirse por sus fábricas, sino por la salud de sus habitantes. El urbanismo social trajo una nueva filosofía: no construir por construir, sino diseñar dignidad. Parques, escuelas, dispensarios, agua limpia y calles seguras. A veces, un banco en una plaza cambiaba más vidas que una nueva máquina. Porque la ciudad es un ecosistema. Si el trabajo agota el cuerpo, el hogar y el barrio deben restaurarlo. El bienestar del obrero depende de la calidad de su calle. Y así entendimos que una ciudad no vale por lo alto de sus edificios, sino por la vida que late dentro de ellos. ¿Listos? Si fueras responsable de planear una ciudad, ¿qué priorizarías primero? A. Parques y plazas. B. Escuela y educación. C. Sistemas de agua y saneamiento. D. Vivienda dignas.
Yo priorizaría el sistema de agua y saneamiento, porque sin esos servicios básicos ninguna ciudad puede funcionar bien. Todo lo demás, vivienda, parques y escuela, depende de que primero exista una infraestructura urbana sólida. Exploradores. Aquí se termina nuestro paseo por el laberinto obrero, donde las calles estrechas, cuartos diminutos y bloques de viviendas apretadas contaban historias de esfuerzo, humo y sudor. Los barrios obreros no solo se construían, se vivían y cada problema, desde la falta de higiene hasta la vivienda insuficiente, era un recordatorio de que la ciudad podría ser un verdadero laberinto. La lección queda clara. El urbanismo no es solo organizar calles o edificios, sino pensar en cómo cada espacio afecta la vida de quienes lo habitan. Y si lo olvidas, los vecinos, las pilas de ropa sucia y el ruido de las fábricas te lo recordarán enseguida. Nivel 5 desbloqueados, aventureros del vapor. Bienvenidos a Utopias entre humo y hierro, el nivel donde las ciudades crecieron sin manual de instrucciones. Aquí las chimeneas trabajaban más que los obreros. Los trenes hacen más ruido que mis pensamientos y el aire viene con un sabor a carbón premium. Hoy nos metemos en el origen de lo moderno y de muchos errores épicos. Y sí, nuestro guía será Charles Milston, el cronista del futuro. Si lo ven aparecer entre el vapor con un mapa brillante, tranquilos, ese es su estilo dramático. Respiren, pero poquito, y síganme. Esto huele a historia, humos y problemas. Hola, vengo del futuro, pero todo lo que hay allá comienza aquí. En estas calles nació tanto el progreso como el caos. Estoy encargado de registrar lo que salió mal para que ustedes no lo repitan. Ahí viene Charles con su mapa mágico. Si empieza a brillar demasiado, yo me hago la que no lo conozco. Y recuerden, él viaja en el tiempo y yo viajo en el café. Cada quien con sus talentos, ¿no? La ciudad industrial creció sin reglas, aglomeraciones, enfermedades, contaminación y calles sin aires. Era una olla de presión urbana a punto de explotar. La situación se volvió tan crítica que incluso los gobiernos comenzaron a intervenir. En 1842, un informe británico describió la vida obrera como peor que la de los presos. Nadie podía negar el desastre. La ciudad industrial no creció, se desbordó. Nunca hubo planificación, ni previsión, ni humanidad. Solo máquinas, humo y sobre todo prisas. Lo que en teoría era progreso, terminó siendo una pesadilla urbana nunca antes vista. A mediados del siglo XIX, los barrios obreros se convirtieron en símbolos del descontrol absoluto. Ejemplos son las casas hacinadas, construidas deprisas y sin normas, calles estrechas donde el sol nunca entraba, y una densidad urbana tan alta que cualquier enfermedad podría arrasar un barrio entero en cuestión de días. Así es como si fuera la versión beta de la ciudad moderna. Por eso tantos errores. Ahora todo tiene sentido. ¿Listos? ¿Cuál creen que fue el peor problema? A. Aglomeración. B. Contaminación. C. Falta de planificación. D. Ninguna de las anteriores. Si eliges la opción A, aglomeraciones, estás señalando que vivir con demasiada gente en espacios pequeños era un reto enorme para la privacidad y el confort. Si eliges B, contaminación, reconoces que respirar aire lleno de humo y suciedad era un peligro constante para la salud. Si eliges C, falta de planificación, señalas que el desorden urbano causaba calles sin salida, barrios caóticos y dificultaba la vida diaria. Frente al caos surgieron los utópicos.
No eran arquitectos, eran visionarios, filósofos, industriales progresistas, pensadores sociales, gente que veía el desastre de la ciudad industrial y decía, tiene que haber otra forma de vivir. Estos buscaban ciudades justas, autosuficientes y humanas, donde cada persona tuviera un rol digno y la vida colectiva fuese más importante que el beneficio económico. De ahí nacieron propuestas como los falansterios de Fourier, que imaginaban comunidades de 1.600 personas viviendo en armonía, trabajando según sus pasiones y compartiendo los frutos. Las cooperativas industriales sociales intentaron equilibrar producción y comunidad, reduciendo la explotación laboral. Y las comunidades modelo, como New Lanark o Saltier, demostraron que las industrias podrían coexistir con viviendas dignas, educación y salud. O sea, en pocas palabras, los utópicos eran como Charles, pero sin viaje en el tiempo. ¿Listos? ¿Qué ocurrió realmente con estas propuestas utópicas? A. Funcionaron perfectamente y cambiaron por completo las ciudades. B. Fracasaron totalmente y desaparecieron sin dejar rastro. C. Funcionaron a medias, pero inspiraron ideas urbanísticas claves. D. Se volvieron grandes imperios industriales. Si eliges C, funcionaron a medias, exacto. Fueron experimentos incompletos, pero abrieron la puerta al urbanismo moderno. Si elegiste A o B, perfectas o fracasadas, no exactamente. Algunas funcionaron, otras no, pero todas inspiraron ideas futuras. Si elegiste D, grandes imperios, no. Ningún falangstero se volvió un imperio, aunque mostraron nuevas formas de empezar la ciudad. Ebenezer Howard imaginó una ciudad que equilibraba campo y ciudad, cinturones verdes, barrios autosuficientes, crecimiento controlado, en fin, una ciudad que respiraba algo impensable en el siglo XIX. Básicamente inventó el no más humo antes de que se pusiese de moda. Todo una locura. Le Corbusier quería ciudades funcionales, edificios que sean altos, espacios abiertos, luz, aire, zonificación estricta, que cada función esté en su lugar. Vivir, trabajar, circular, recrear. No todas estas ciudades se construyeron, era duro, pero sí todas cambiaron la forma de planificar. Hubo zonas verdes, planificación racional, comunidades organizadas, la utopía comenzaba a dejar sus frutos. Algunas crecieron, otras quedaron solo en papel, pero lo importante es que alguien se atrevió a imaginar algo distinto. La intención fue el primer paso hacia el cambio, y eso ya es un logro que no podemos ignorar. Es como plantar semillas. No todas florecen, pero todas aportan algo al terreno. Muchas ciudades actuales aún contienen el ADN de las ciudades industriales, estaciones, fábricas, barrios obreros, trazos improvisados. Realmente el pasado nunca se fue del todo. Si en tu ciudad hay una calle rara que no sabes por qué existe, probablemente nació aquí. Los errores del siglo XIX nos enseñaron lo siguiente. Sin planificación, la ciudad se vuelve un monstruo. Sin espacios verdes, el aire se muere. Y sobre todo, sin orden, las personas sufren. En resumen, planifiquen todo lo que puedan o prepárense porque vendría el caos en una versión 2.0. Sí, la vida es así. Y por favor aprendan que repetir errores históricos ya es falta de creatividad. Las ciudades industriales del siglo XIX fueron duras, pero también fueron el laboratorio del mañana. Recordemos siempre sus errores, celebremos sus aciertos y por favor, construyamos algo mejor. Y sí, esto que está apareciendo atrás es lo que les espera en el futuro. Nivel completados urbanistas en potencia. Si aún logran respirar entre calles estrechas, chimeneas y rieles, ya han ganado sus primeros puntos de supervivencia urbana. Vimos que una ciudad sin planificación se convierte en un verdadero caos. Calles angostas, barrios saturados y aire casi imposible de respirar.
pero también aprendimos que incluso los cambios pequeños pueden transformar el futuro urbano. Cada parque, avenida, zona verde y edificio cuidadosamente pensado deja huellas de lo que podemos lograr cuando diseñamos con conciencia. Y recuerden, las ciudades que soñamos se construyen con orden, imaginación y respeto por quienes los habitan, y claro, con un poquito menos de humo en el aire.